Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Frontera Global, este nuevo espacio de análisis internacional aquí en el canal 24 Horas, donde cada semana le explicamos a qué puntos cardinales debe mirar para estar informado de la agenda internacional. Y partimos en Medio Oriente, donde Israel, tras anunciar la segunda etapa de su guerra contra Hamás, ha ampliado sus operaciones terrestres allá en la Franja de Gaza, un territorio donde ya son miles las víctimas fatales y donde la Organización Mundial de la Salud ha advertido de una inminente catástrofe en materia sanitaria. Israel, por su parte, ha rechazado los pedidos de alto al fuego, asegurando que esta ofensiva terrestre permite presionar a Hamás y abre también la posibilidad de liberar a los más de 200 rehenes retenidos por los milicianos palestinos en Gaza. Y en Medio Oriente nos vamos a mover hasta Estados Unidos, un país donde en lo que va del 2023 ya se han registrado más de 580 tiroteos masivos, según el Archivo de Violencia Armada. Recientemente, la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, fue escenario del ataque más mortífero del año, con 18 víctimas fatales. Tragedias que se repiten en el gigante norteamericano y que vuelven a poner sobre la mesa el eterno debate sobre el control de armas en el país. Y vamos a revisar también lo que sucede en Colombia, poniendo los ojos en este país sudamericano, donde en un revés para el presidente Gustavo Petro, el oficialismo perdió en las primarias locales del país celebradas durante los últimos días. Millones de personas acudieron a las urnas a elegir gobernadores, alcaldes, concejales y otras autoridades para el periodo 2024 y 2027, unas que muchos definen como un termómetro de la gestión del gobierno y donde las alcaldías de Bogotá, de Medellín, de Cali y también Barranquilla quedaron en manos de opositores o bien de candidatos que no pertenecen al gobierno de izquierda de Petro. Y nuestro último punto cardinal será Argentina, que ya se prepara para la segunda vuelta presidencial, donde se enfrentarán el candidato oficialista Sergio Massa y también el libertario Javier Milei. Una de las pocas encuestas que predijo el triunfo del ministro de Economía en la primera votación publicó los resultados de su primer sondeo después del 22 de octubre, donde evidencian una mínima ventaja del representante de La Libertad Avanza. Y en nuestra sección de Zoom a la noticia nos vamos hacia Estados Unidos. Tras el tiroteo registrado en el estado de Maine, donde un hombre de 40 años asesinó con un rifle de largo alcance a 18 personas e hirió a otras 13, la vicepresidenta Kamala Harris reconoció su preocupación por el aumento de tiroteos que se ha producido en los últimos años. Incluso informó que la violencia armada es la principal causa de muerte de niños en el país. Una tragedia tras otra, donde no parece haber fin. Manuel Oliver perdió a su hijo, Joaquín, de 17 años, el 14 de febrero de 2018 durante un tiroteo registrado en la escuela secundaria donde asistía. Desde entonces se ha convertido en un activista, haciendo que su voz se escuche. Tomamos contacto desde Nueva York con Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Preguntarte primero que nos cuentes tu historia. ¿Por qué esta decisión de usar tu voz, de desarrollar también esta carrera como activista durante los últimos 5 años? Bueno, no es una decisión, es una obligación. Yo soy el padre de Joaquín, lo seré por el resto de mis días y yo creo que no hay ningún otro rol más importante para una persona que pasa por lo que yo pasé y por lo que pasó mi esposa Patricia, que seguir siendo padres. Para mí esto simplemente es mi trabajo, es mi responsabilidad con todos los otros jóvenes y con todas las personas que viven en los Estados Unidos que todavía arriesgan su vida por la ausencia de reglas y de regulaciones en la industria de las armas.
Preguntarte, junto a tu esposa, ustedes crearon también una organización y junto a ella han tenido un montón de actividades desde los años luchando contra la violencia armada en Estados Unidos. Cuéntanos un poco en qué consisten justamente estas intervenciones, estas actividades que desarrollan allá en Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, a nosotros, como en el caso de muchos de tus oyentes, de las personas que están viendo este programa, no crecimos en esta sociedad que le rinde culto a las armas. Es decir, para nosotros es muy difícil entender que las armas tengan tantos derechos, que tengan más derechos que las personas. Entonces, Patricia y yo, y no solamente nosotros solos, sino con miles, si no millones de estadounidenses, hemos comenzado una iniciativa de generar conciencia, de cambiar esa narrativa y que la gente se dé cuenta de que las sociedades pueden vivir de otra forma. Los problemas de los Estados Unidos no se conocen, se esconden muy bien tras bastidores, pero que hay una guerra permanente y aquí hay un terrorismo interno del cual no se habla. Entonces es importante que personajes como nosotros demos la cara y informemos con la verdad por delante. Nosotros ni somos políticos ni pretendemos serlo, somos padres y no dejaremos de serlo. Preguntarte ahora cómo recibieron ustedes y el país también la noticia de este último tiroteo, el más mortífero en lo que va del año. Acá en Chile impresionan, ¿no?, esas imágenes. Preguntarte a ti, como familia y como país, ¿cómo recibieron este nuevo tiroteo allá en el estado de Maine? Bueno, fíjate, a mí no me sorprenden los tiroteos ya, lamentablemente. Nosotros ya vivimos lo peor, entonces mucha gente cree que cuando pasan estas cosas nosotros sufrimos mucho. Nosotros sufrimos pensando en lo que otros están pasando. Pero en este tiroteo en particular hay varias cosas que lo hacen único. Y el simple hecho de que el agresor es un instructor de tiro, que es lo que conceptualmente más o menos ellos nombran como un responsable portador de armas. Este es el típico responsable, ¿no? La persona que no debería generar mal, sino que más bien debería defender cada vez que algún agresor surge. Y resultó ser él el que asesinó a las personas. Es muy difícil que alguien con una R-15 y que sea instructor de armas sea detenido, sea posible combatirlo. No había una persona buena con un arma que pudiera hacer eso. No hay héroes en esta historia. Y el estado de Maine siempre ha alardeado de su libertad que tiene para que la gente porte armas y que no sucedan tragedias. Pues aquí está, bastante se lo dijimos Patricia y yo, bastante se lo dijeron muchísimas personas, no hicieron caso, ahora como que están despertando un poco. Perfecto. Preguntarte ahora, Manuel, justamente la vicepresidenta elogió cuando lamenta el tiroteo de Maine, ella elogia el trabajo que han realizado otros gobiernos, por ejemplo el australiano, para erradicar la aportación de armas entre la población. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa con los avances finalmente en el Congreso estancados también durante años? En Estados Unidos los políticos son muy hábiles en sus conexiones, tienen lazos muy estrechos con la industria de las armas, que es una industria muy poderosa, una industria que tiene una luz verde para hacer lo que le dé la gana, una industria que no tiene regulación alguna, sigue creciendo, el sistema, el gobierno como tal, intimida al ciudadano, le siembra miedo, es decir, la lógica te indica, dentro de lo absurdo, te indica que tú deberías tener un arma para defenderte de la persona que vive al lado de tu casa. Llegamos a un momento en que tenemos más armas que personas, llegamos a un momento en que nos tenemos miedo el uno al otro y que cualquier argumento de calle puede escalar y terminar en un tiroteo. Todo eso no hay que ser brillante para deducir eso, no hay que ser activista ni hay que ir en contra del sistema, eso simplemente es lógica pura. Pero en los Estados Unidos vale muchísimo el dinero y el poder. Es una lucha muy difícil. Aparte que tiene un contenido en el texto constitucional, que según la interpretación de muchísimos políticos, en su mayoría republicanos, le debemos rendir respeto total a ese texto constitucional porque permite que los ciudadanos tengan armas. Esa es su interpretación. Yo parto del principio de que si la Constitución o el texto que sea está trayendo más y más víctimas inocentes, pues
pues habrá que hacer algo con ella, habrá que cambiarla, habrá que modificarla. Se habla, Manuel, mucho de este psicoterror, de este llamado a armarnos para protegernos, o esa concepción al menos de la gente. Vemos que los tiradores muchas veces son ex estudiantes o propios estudiantes de los recintos educativos o incluso ahora, como el último tiroteo que veíamos, un reservista también del ejército. ¿Cuál crees tú finalmente que es la motivación, qué es el perfil de estos atacantes, el problema de base, además, por supuesto, de este porte de armas y esta venta de armas generalizada? Bueno, obviamente el elemento común es el arma. Si tú escuchas a los medios norteamericanos, todos, los liberales y los no tan liberales, han hablado del trastorno mental. En este caso en particular lo han citado mucho, el trastorno mental. Y obviamente el trastorno mental. Yo creo que no tiene mayor discusión el hecho de que una persona que agarra una R-15 y dispara a mansalva, pues tendrá algún trastorno mental, tendrá. Pero ahí vamos al hecho de que el trastorno mental no es una condición única en los Estados Unidos, es una condición que se repite en todos lados. En Chile debe haber un montón de locos en la calle, en Venezuela también, en Argentina también, en Suiza y en Nueva Zelanda. Pero esos locos no tienen acceso a armas. En los Estados Unidos el acceso a armas, repito, es más importante que cualquier otra cosa y es muy fácil. Yo puedo terminar esta llamada contigo y podemos hablar en un par de horas y yo te puedo mostrar un arma que compré en ese tiempo que transcurre entre esta llamada y dentro de 2 horas. Es muy ¿cómo se llama? Fuera de cualquier tipo de regulación, de cualquier tipo de ética, el hecho de que civiles sin entrenamiento, sin permiso y sin las cualidades que requiere tener un arma, puedan ir y adquirir una. Está en la identidad del americano, está en esa identidad del poderoso, del ser de guerra, ¿no? Pero de guerras desde lo lejos, porque todas las guerras norteamericanas se han llevado a cabo en otros países. Hace un par de semanas el país estaba volteado, estaba de cabeza por el terrorismo internacional, y hace 5 días pues no se molestó tanto por el terrorismo nacional que presenciamos cuando este personaje se metió y asesinó a personas inocentes que también estaban escuchando música tranquilamente. Tú hablas, preguntarte de que no se puede esperar a los políticos. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué puede hacer la población frente a estos hechos, esta violencia que no se detiene? Preguntarte como última reflexión, Manuel. Bueno, fíjate, sí se puede esperar de los políticos, no de estos. Por eso hay que cambiar a los políticos. Hay que hacer una tarea de seguimiento, hay que ver, porque hay muchísimos políticos que tienen buenas intenciones, pero igual eso no basta, las buenas intenciones no bastan. El presidente Biden tiene buenas intenciones, la vicepresidenta Kamala también. Hay que ejercer mucha presión de calle. Yo creo que nosotros, los hispanos, y eso agradezco a Joaquín que nos mantenga con esa sangre caliente. No somos tan dóciles al aceptar este tipo de cosas. Entonces la presión de calle también es muy importante y por supuesto pues ir a otras instancias. En este momento, y ya vas a ver, en un par de semanas estamos tomando una acción internacional que va a elevar las voces de muchísimos líderes, porque yo te aseguro que muchos chilenos han sido víctimas de la violencia de armas en los Estados Unidos y ustedes ni siquiera se han enterado. Entonces, esas cifras las vamos a poner allá afuera y ya le tocará a líderes de otros países por lo menos dar su opinión y ayudarnos en esta injusta batalla que llevamos nosotros en los Estados Unidos. Manuel Oliver, desde Nueva York, muchas gracias por esta conversación, este análisis también. Que estés muy bien. Igualmente, muchísimas gracias a ti. Gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Ya estamos aquí de regreso en Frontera Global. Frontera Global.
Y esta semana le hacemos doble clic a la carrera por la Casa Rosada, ya en Argentina. CB Consultora, una de las 4 encuestadoras que en su última medición predijo una ventaja del candidato oficialista y ministro de Economía Sergio Massa por sobre Javier Milei en la primera vuelta, al contrario de lo que sucedió con la mayoría de los sondeos. Ahora publicaron el primer estudio tras la votación del 22 de octubre, con vistas a lo que va a ser la segunda vuelta ya al otro lado de la cordillera. ¿Qué pronostican para el próximo 19 de noviembre? Para hablar sobre todo eso estamos con Fernanda Navarro, periodista del área internacional, que tiene todos los detalles. ¿Cómo está, Fernanda? Hola, Sofía, así es. Vamos a comenzar ya a revisar lo que va a ser esta segunda vuelta electoral en Argentina. Ojo, ya lo tenemos anotado nosotros en el calendario. El 19 de noviembre los argentinos, las argentinas deciden finalmente quién va a ocupar la Casa Rosada después del actual presidente Alberto Fernández. Vamos a pasar a revisar un planar que tenemos aquí que podemos mostrar también en Frontera Global sobre lo que se viene para estas elecciones, para esta segunda vuelta. En la intención de voto de elecciones de Argentina vemos un empate técnico, Sofri, entre Javier Milei y Sergio Massa. Javier Milei lideraría esta elección, estamos hablando de esta segunda vuelta, con muy poquito. Estamos hablando de un 41,6% de los votos sobre Sergio Massa, que tiene un 40,4% de los votos. Recordemos, Javier Milei, candidato libertario, y Sergio Massa, candidato oficialista y actual ministro de Economía. Pero algo muy importante que hay que recalcar también es la persona que va a votar en blanco o que simplemente no va a votar. En Argentina es obligatorio, recordemos, desde los 18 años, desde los 16 y 17 pueden ir a votar, pero no es obligación, y hasta los 70 años. Después de los 70 años tampoco es obligación. Si no van a votar, tienen una multa, pero es bastante baja. La multa es menos de $1 lo que tendrían que pagar si es que no van a votar. Bueno, la gente que votaría en blanco o que no votaría sería el 10,4% de la población. Perfecto, Fernanda, preguntarte por qué se habla de un empate técnico. Finalmente está dentro del margen de error que pueden tener estos sondeos, ¿no? Me imagino esa diferencia muy mínima finalmente. Exactamente, está bajo el margen de error, y también tenemos que tener claro que se habla de los votos, los votos con el voto en blanco contándolo, pero sin contarlo, ahí ya es diferente toda la situación. Incluso tenemos también ese análisis. Pasemos a revisar cómo sería finalmente con los votos válidos. Vamos a ver cómo le iría a cada candidato con los votos válidos finalmente. Ahí tenemos Javier Milei con un 50,7% de los votos y Sergio Massa con un 49,3% de los votos. Recordemos que esto es, según dicen las encuestas, que la verdad que ni en las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ni en la primera vuelta les fue muy bien en esta medición, sino que se equivocaron completamente en las PASO. Recordemos que el gran ganador y la sorpresa fue Javier Milei y figuraba en tercer, cuarto lugar en lo que eran esas encuestas. Y en la primera vuelta, el que también figuraba como gran ganador era Javier Milei, pero finalmente fue el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Ahora, recordemos que ninguno de los dos le dio para ganar en primera vuelta, que necesitaban el 45% de los votos o el 40% de los votos con 10 puntos de distancia para poder ser electo en primera vuelta. Entonces, lo que tienen que hacer ahora en esta segunda vuelta es captar los votos de los otros candidatos que quedaron a la deriva. Estamos hablando de los 3 candidatos que no lograron pasar a este balotaje, a esta segunda vuelta. Y vamos a ver... De todas maneras, tienen ahí un porcentaje no menor. Finalmente, todos los ojos desde el mismo 22 de octubre se van justamente a estos candidatos también. Exactamente, y a una en específico que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con los votantes de Patricia Bullrich, la opositora candidata de Juntos por el Cambio? Recordemos que ella el pasado 22 de octubre obtuvo el 23,83% de los votos. No es menor y es bastante importante, y es un votante que sin duda Sergio Massa y Javier Milei va a buscar cautivar en esta segunda vuelta. Hay que destacar que Juntos por el Cambio es una coalición de 3 partidos, y por lo menos uno de esos partidos, el PRO, donde está liderando Patricia Bullrich, y también el expresidente argentino Mauricio Macri, le dieron su apoyo, más bien dicho, público a Javier Milei. Y es por eso que el 46,5% del votante de Patricia Bullrich se inclinaría por el libertario Javier Milei. Recordemos que Patricia Bullrich es una candidata que se mostraba muy conservadora, que apelaba a la seguridad también, todo esto en su rol que tuvo como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri. Y solo el 14,1% se inclinaría por Sergio Massa. Tenemos que tener en cuenta que es un votante muy conservador para las ideas libertarias que tiene Javier Milei. Exactamente, y fue relevante también ese apoyo que entrega desde un primer momento Javier Milei, haciendo ese guiño a que todos juntos, a todos los que quisieran un cambio, iban a ir finalmente por
por esta opción y juntos también en la segunda vuelta. Relevante también considerando todos los enfrentamientos que tuvieron de cara a la primera vuelta también, donde hubo también un distanciamiento marcado bien fuerte entre ambos candidatos y donde ahora parecen quedar un poco olvidados. Exactamente, eran totalmente contrarios, opositores, y ahora finalmente se muestran como que reman para un mismo lado. Recordemos también que Juntos por el Cambio se está viendo bastante fracturado por este apoyo que le da a Patricia Bullrich, porque por ejemplo los radicales se inclinarían un poco más hacia Sergio Massa, pero de todas formas se mantienen neutrales de lo que va a ser de cara a esta segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa con los votantes de Juan Schiaretti, quien obtuvo un 6,78% de los votos. Aquí llama mucho la atención porque el 37% se iría a Javier Milei, pese a que él se autodefina también como peronista, y solo el 26,5% iría hacia Sergio Massa. Recordemos que él es gobernador de Córdoba, una provincia que por lo general no vota a favor del kirchnerismo. Exacto, más ligado también este candidato al ala izquierda, ¿no?, de la política argentina, donde llama también la atención esta ventaja justamente de Javier Milei. Exactamente, es un candidato, más bien un votante, que es muy difícil de leer, el votante de Juan Schiaretti. Y finalmente tenemos a Miriam Bregman, quien obtuvo el 2,7% de los votos. Su ideal es claramente izquierdista y es por eso que vemos que sus votantes, el 52,7%, se inclinaría hacia la opción de Sergio Massa y solamente un 1,1% hacia Javier Milei. Entonces, de cara a lo que estamos viendo en estas elecciones, estamos viendo que está el panorama bastante dividido, muy reñido va a estar esta segunda vuelta electoral, que recordemos es el 19 de noviembre. Por supuesto, algo que estaremos analizando muy en detalle, muy entretenida, por lo demás muy reñida esta carrera por la Casa Rosada para definir a quién va a suceder finalmente Alberto Fernández. Muchas gracias, Fernanda, por este análisis internacional. Que estés bien, Sofi. Tú igual. Y claro, porque no todos son malas noticias en el mundo, les vamos a contar sobre una razón para que el mundo siga girando aquí en Frontera Global, que nos llega desde nuestro país, desde Chile, pero con la vista puesta en el Premio Global Teacher Prize, que será entregado la próxima semana allá en París, en Francia, y al que, ojo, por primera vez está postulada una docente chilena entre los 10 finalistas del que es considerado el Premio Nobel de la Educación. Sebastián Marín habló con ella y nos cuenta su historia. Ella es Geisha Bonilla Cortés, profesora y directora del Colegio Lorenzo Baeza Vega de Rapa Nui. Este año está entre los 10 docentes finalistas en el Global Teacher Prize International, o también conocido como el Premio Nobel de Educación. La docente fue elegida entre más de 7.000 profesores de 130 países y es la única representante de Latinoamérica. De 58 años, oriunda de Coquimbo, esta profesora de lenguaje y filosofía con más de 30 años de trayectoria se ha destacado por su trabajo socioemocional que ha implementado en su aula, además de la vinculación con la comunidad de sus alumnos, lo que llevó a aumentar la matrícula en su colegio en la isla. Partió con 470 alumnos y hoy son más de 650, donde el 93% es de etnia Rapa Nui. Hoy en día los contenidos ya están en los medios de comunicación, están en las redes, pero lo que falta es una pedagogía humanizante, es decir, formar a las personas, a los futuros ciudadanos con valores. Fundamentalmente tiene que ser la capacidad de adaptación a los diferentes contextos donde un profesor va a hacer clase. Lo segundo es tener un desarrollo socioemocional bastante firme, consistente, porque si el profesor está bien en sus habilidades emocionales, obviamente que eso lo va a poder transmitir a cada estudiante y cada niña. Es formar niños y niñas de bien, en el fondo que contribuyan al desarrollo de una sociedad, pero para poder hacerlo, lo que hay que formar en ellos, insisto, es una educación socioemocional. Yo hablo de la pedagogía del amor, en el fondo que se sustenta en la comprensión del otro, el tener la capacidad de diálogo. Es fundamental porque si un pilar es la educación, el otro pilar es la familia. Y yo siempre digo que la familia educa, la escuela forma.
entre los dos tienen una unión indisoluble, no puede haber una sin la otra. Y si un niño no tiene este apoyo, difícilmente una escuela va a poder lograr los objetivos que pretende. Rapa Nui es la única comuna en Chile donde hay una ordenanza municipal donde los niños son agentes de cambio, son considerados agentes de cambio. Entonces, si todas las instituciones se involucran en este proceso, todos los objetivos van para el bien de la comunidad. Un niño bien formado es una comunidad que va a lograr todas aquellas metas que se propongan. Es escuchar en primer lugar al profesorado. Cada profesor tiene algo que decir. Pienso que debiese existir una mayor flexibilidad en relación a los contextos. Chile es muy diverso, desde el norte al sur, así como en la forma insular. Hay que ser muy respetuosos de ese contexto para aplicar políticas públicas. Antiguamente la educación era muy conductista. Hoy en día los requerimientos son distintos. Lo acabo de decir, los contenidos están. Hay que abordarlo, pero al niño hay que enseñarle y a la niña cómo interpretar, cómo tener un pensamiento crítico reflexivo en torno a ese mismo contenido. Me gustaría ser recordada por mi estudiante como una profesora que algo les dejó en cualquier aspecto de su vida. Quizás una palabra, quizás un gesto, una broma, un chiste. Quiero que así me recuerden, como que en su vida en algo incidí para que llegase a buen término donde ellos como personas y se sientan bien. Son parte de las reflexiones de esta profesora que este 6 de noviembre llegará a Francia y podría convertirse de forma inédita en nuestro país en la ganadora del denominado Premio Nobel de Educación. Por supuesto, desearle todo el éxito a la única representante chilena y de Latinoamérica con ese importante llamado de una pedagogía humanizante, criar niños y niñas de bien, dice ella. Con esta historia despedimos este episodio de Frontera Global, pero nos vemos la próxima semana para actualizarlos, analizar juntos todos los temas que están marcando la agenda internacional. Que esté muy bien. Frontera Global.